Y como es costumbre, hermanos, de todos los domingos, leeremos la palabra de Dios en Marcos 14, 53 al 65. Pongámonos de pie, por favor, para leer la palabra del Señor. Yo comenzaré con el 53 y ustedes así intercaladamente hasta que lleguemos al final. Si no tiene una Biblia, acérquese a uno de nuestros hermanos para leer todos juntos. Y dice la palabra de Dios: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban con el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Le dijo: yo soy. Veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Ahora leemos todos juntos, hermanos. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. Es la palabra de Dios. Ahora invitamos a nuestro pastor, Juan Ancalle. Les saludo, hermanos, en el nombre del Señor. Y cuando llegamos a este pasaje, realmente estamos llegando a la culminación del Evangelio según San Marcos, cuando el evangelista Marcos nos está llevando al mismo momento de la crucificación del Señor Jesucristo y nos empiezan a narrar lo que está sucediendo, pero los antecedentes de lo que habían sucedido antes de la misma resurrección del Señor. Y así como han escuchado en la lectura bíblica, el Señor Jesucristo es llevado al sumo sacerdote. Ellos buscaban un testimonio en contra del Señor hasta que es acusado de querer destruir el templo, hablando físicamente, destruir el templo. El sumo sacerdote pregunta y el Señor calla. Este pregunta otra vez y el Señor responde que Él es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Entonces este le condena por blasfemia y le golpean burlándose de él. Creer en el Señor Jesucristo es no poner pretextos para seguirle como su discípulo, pues aceptar la verdad significa la salvación eterna del alma. El versículo clave es el 62, cuando Jesús le dijo: yo soy y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Oremos, hermanos. Padre, bendice tu palabra y como siempre queremos aprender, Señor, con la guía de tu Espíritu Santo. Háblanos a nuestro corazón. Convence nuestro corazón de justicia, de juicio y pecado, especialmente de aquellos que no te conocen, que han escuchado o van a escuchar por primera vez tu palabra o de bastante tiempo. Padre, bendícenos el día de hoy y que podamos entender la Escritura. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en el sermón anterior hemos visto cómo Marcos inserta 2 versículos para aparentemente autodescribirse como el joven que escapa desnudo cuando el Señor es arrestado. Ahora que el Señor es arrestado y todos sus discípulos le han abandonado, incluyendo Marcos, el que se menciona a sí mismo, según escribe el Evangelio
según San Marcos, e inserta en la mitad de su evangelio prácticamente, en la parte más importante. El Señor Jesucristo fue abandonado en su sacrificio hacia la cruz, y esa es la tendencia del hombre, dijimos la anterior semana, de abandonar a su Salvador, de escapar de aquel que puede ser y es la salvación de aquel que cree en el Señor Jesucristo. Y esto es lo que Marcos quiere decir. Inserta la parte que él ha escapado, diciendo yo he escapado, pero no es bueno lo que he hecho, pero vale la pena colocar porque yo he escapado. Está tratando de enseñar que no escapen las personas del Señor, especialmente aquellos que han tenido suficiente evidencia de que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ahora se ve el juicio del Señor ante el concilio. El concilio es el Sanedrín también, vamos a explicar un poquito más después. El Sanedrín judío, que quiere decir que los que se sientan, está compuesto más o menos de 70 ancianos, pero no se necesita los 70 para sesionar, sino solamente 25, 26 ancianos, sacerdotes, escribas, de entre ellos. Y también se ve a Pedro que le sigue al patio, a la casa del sumo sacerdote Caifás. Ellos ya habían decidido condenarle, incluso antes de llevarlo a juicio. Eso vamos a ver evidencias en el pasaje que ya ellos decidieron condenarle, no estaban buscando hacerle un juicio justo al Señor. Pero el Señor ya había decidido ser obediente también hasta la muerte y no hizo nada por defenderse. Y por eso en este pasaje vemos cómo Caifás desprecia la salvación eterna. Él mismo desprecia la salvación eterna. Y esto nos muestra, nos enseña cómo personas que a pesar de tanta evidencia que tienen que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, es el mismo Dios 100% y hombre 100%, osan en rechazar la salvación eterna de su alma. Versículo 53 dice entonces, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se unieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. El 54 dice, Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Esto está ocurriendo después del arresto del Señor Jesucristo. El concilio está compuesto por los principales sacerdotes, los ancianos de Israel, los escribas y también personas importantes de la comunidad, que eran más o menos miembros, 70 miembros o 71, y el que presidía este Sanedrín o este concilio era el sumo sacerdote. Y este era un cargo de sumo sacerdote que era un cargo de por vida, era como los actuales jueces de la Corte Suprema de Justicia son seleccionados y puestos en sus lugares de por vida, era una cosa así, o sea, podían ser sumos sacerdotes de por vida. Bajo el Imperio Romano, el Sanedrín se dividió en 5 partes para una mejor administración del territorio judío. Ellos se encargaban de los asuntos políticos, religiosos y judiciales. No tenían autoridad para sentenciar a muerte, pero colaboraban con el Imperio Romano para la administración, como dijimos, en el aspecto político, religioso y judicial de aquellos países, como en este caso Israel, Judea, que había sido dominado por el Imperio Romano. El Sanedrín de Jerusalén se hizo más poderoso, en el cual está presentado el Señor. Después de su arresto va a este Sanedrín, es llevado a este Sanedrín, se hizo más poderoso porque está en la capital. Era el mínimo requerido de 25 miembros para sesionar, y de acuerdo a la ley ellos no sesionaban de noche, tenían que sesionar de día, pero ese día quisieron sesionar de noche porque querían condenar al Señor. Se describe en la palabra del Señor como 4 juicios donde el Sanedrín participa en pasajes que ustedes conocen. En el primero es cuando llevan al Señor Jesucristo al Sanedrín, en Marcos 14, 53. El segundo es donde Pedro y Juan son también llevados al Sanedrín en Hechos capítulo 4, 3 al 6. Y el de Esteban en Hechos 6, 12 y también 7 al 60. Y el de Pablo también, que es llevado al Sanedrín en Hechos 23, 1 al 10. O sea, la Escritura registra las sesiones del Sanedrín en estas 4 ocasiones. Pero la primera ocasión en que se registra en la Escritura es justamente cuando llevan al Señor Jesucristo a juicio, después del arresto y después de que él ha orado en el Getsemaní y también le ha abandonado Marcos. Lo mismo dice Mateos 26, 57 al 58 y Lucas 22, 54 al 55. Pero Juan añade un poco más de información, como siempre,
Juan 18, 12 al 14 dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y aquí Juan empieza a explicarnos un poco más. Fue llevado al Sanedrín, es cierto, pero antes del Sanedrín fue llevado donde Anás. ¿Y Anás quién era? Era el suegro de Caifás. Y Caifás era el sumo sacerdote en funciones en ese tiempo. ¿Y por qué le habían llevado a Anás? Porque Anás también había sido nombrado sumo sacerdote antes y era de por vida. Entonces tiene sentido que haya sido llevado primeramente a Anás y luego a Caifás. Y Juan sigue diciendo acá en el versículo 14 de que Caifás había dicho y había dado consejo a los judíos, fíjese, de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y ya lo menciona anteriormente, después de la resurrección de Lázaro, en Juan 11, 49 al 53, esto menciona prácticamente Juan en su pasaje de Juan 18. Entonces, Juan 11, 49 al 53 dice: entonces Caifás, después de la resurrección de Lázaro, estamos hablando, ¿no? Uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y esto no lo dijo por sí mismo, sino como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, así que desde aquel día acordaron matarle. O sea, cuando le llevan donde Caifás, esta es la ocasión que le estaba esperando. Porque ya anteriormente él había dicho de su propia boca que es mejor que un hombre muera y que no toda la nación perezca. Él estaba encarando la situación que presentó la resurrección de Lázaro con la reacción del pueblo que glorificaban a Dios, porque el Señor Jesucristo había mostrado evidencias visibles de que es el Hijo de Dios. Entonces, Caifás reacciona políticamente, no reacciona espiritualmente. Reacciona políticamente. Dice: la nación va a perecer si el pueblo sigue yendo detrás de este hombre que, aunque ha resucitado a Lázaro, aunque presenta evidencias de que es el Hijo de Dios, la nación va a perecer. O sea, tiene una reacción política y no una reacción espiritual ante la situación que estaba ocurriendo. O sea que cuando el Señor Jesucristo es llevado después de Anás a Caifás, Caifás ya sabía lo que tenía que hacer. Tenía que buscar solamente quien dé un falso testimonio en contra del Señor para llevar a cabo la intención que él ya tenía en su corazón, porque su reacción era no espiritual, sino enteramente política. ¿Y por qué política? Si usted estudia la familia de Anás y de Caifás, usted va a encontrar que toda la familia, bastantes miembros de la familia de Anás, eran sumos sacerdotes. ¿Qué sucedía entonces? Que tenían que congraciarse con el Imperio Romano para continuar en el poder político. ¿Acaso no les muestra una imagen de lo que el día de hoy también ocurre? Que familias se apoderan de las naciones y tratan de heredar el poder en las naciones, incluyendo aquí los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Se puede ver que eso es consecuencia de la naturaleza caída del hombre. Y esto no está diferente a lo que le está pasando al Señor Jesucristo. Además añade que sucedió esto en la casa de Anás, eso dice Juan. Y entonces Anás interroga al Señor Jesús. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Ahora Anás le está interrogando, no Caifás todavía. Jesús le preguntó: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado, he aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles, o sea, de la guardia del Sanedrín que estaba allí, le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica. ¿En qué está mal?
Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. ¿Se dan cuenta? O sea, Anás le interroga. Y este alguacil le golpea injustamente al Señor. Pero lo que la gente no se da cuenta es que están hablando con el mismo Hijo de Dios. Están hablando con Dios mismo, que está en forma de autoridad, autoridades que Él mismo establece y permite que estén en ese lugar, aún en las circunstancias que el Imperio Romano está gobernando sobre Judea y sobre otras naciones. Dios es el que permite colocar las autoridades. Pero se olvidan que la más grande autoridad está frente a ellos, el Creador del universo. No se le puede decir, no se le puede ser injusto al Creador del universo. Y entonces Él reacciona y dice, ¿por qué me golpeas? ¿He dicho algo malo? ¿He dicho alguna mentira? ¿He dicho algo que no es correcto? Y si no he dicho nada incorrecto, ¿por qué me golpeas? Y ellos no pueden hacer nada. Dice la verdad el Señor. Su justicia, su atributo de justicia, no desaparece allá. Más bien en la cruz se va a ver la justicia de Dios y el amor de Dios combinado. Luego fue llevado a Caifás, y lo que nos narra Marcos ahora, y Mateo y Lucas, como el cargo del sumo sacerdote era de por vida, es por eso que Anás todavía tenía cierta autoridad, allá tenía autoridad. Además Caifás era su yerno, Anás era suegro de Caifás. Entonces, este Sanedrín o concilio buscaban también un testimonio para condenar al Señor Jesucristo, aunque antes de su juicio ya habían decidido matarle. Y el texto dice, y los principales sacerdotes, y todo el versículo 55, y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Versículo 57. Entonces, levantándose, unos dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano en 3 días y edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. ¿Sabe por qué no concordaban en el testimonio? Porque el Señor dice la verdad. Es la verdad, ni siquiera solo dice la verdad. Él mismo es la verdad. No iban a encontrar ningún falso testimonio, ni un testimonio, ni un pecado del Señor. Por eso les dijo en una ocasión, si alguno de ustedes juzga qué pecado, dígame en qué pecado. Encuentran pecado en mí, dijo el Señor. El Señor nunca pecó. Y es la doctrina de la impecabilidad de Cristo. Cristo nunca pecó. Murió sin pecado en la cruz. Mateo capítulo 26, 59 al 61 dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios en 3 días y en 3 días reedificarlo. ¿A qué estaban refiriendo? Le estaban acusando de que él quiere destruir el templo de Jerusalén. Es como que alguien dijera, yo voy a destruir el Capitolio aquí y lo voy a destruir. ¿Y sabe qué? Lo voy a destruir en 3 días y en 3 días lo voy a volver a construir. Muchos dirán, ¿pero qué se cree? Está loco. Y se sentían ofendidos por eso, porque estaba atentando contra aquella reliquia que Herodes el Grande había construido y era su motivo de sentirse feliz judío, porque dice que el templo, aún a la distancia, se veía que brillaba porque era de piedras hermosas y además estaba forrado con oro. Ahora, era herirles en su orgullo decir esto, pero el Señor no se estaba refiriendo a esto. Ya hablamos de este sermón, en el sermón titulado Reverencia, cuando el Señor echa a los vendedores del templo. Y entonces, porque ellos faltaban al respeto al pueblo, y dijimos que decidir vivir sin respetar a Dios es desechar la salvación. Y como dijimos, antes el apóstol Juan hace una adición en Juan 2, 18 al 22,
Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Aquí está la explicación. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. El Señor no estaba tratando de destruir el templo como institución de Dios para los judíos, sino que estaba refiriéndose a su muerte, sepultura y resurrección. Pero ellos esto inventaron para justificar, condenarlo. Más tarde el apóstol Pablo utiliza esta misma figura. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? No está refiriendo aún que nuestro cuerpo tenga forma de edificio, no está refiriendo a eso. Está hablando en forma figurativa. En el templo se veía la presencia de Dios en forma física. Y entonces el Señor está diciendo, voy a destruir este templo en 3 días. Está diciendo, voy a ser muerto en la cruz por 3 días. Pero en 3 días lo voy a reedificar. Está diciendo, en 3 días voy a resucitar también este templo. Este cuerpo va a resucitar. Porque verdaderamente el templo, que el cuerpo del Señor Jesucristo es la misma presencia de Dios, es Dios mismo. No necesita templo. Por eso cuando Él fue a ese templo y vio que los mercaderes se cruzaban de una esquina como shortcut utilizaban, como un atajo utilizaban el templo para caminar, les dijo, ustedes no tienen reverencia por la casa mía. Y les echa afuera, echa sus cosas y les dijo, ustedes han hecho cueva de ladrones mi casa. Y cuando Él habla de templo, está hablando de la misma presencia de Dios, está hablando de su propio cuerpo. No estaba hablando de destruir las tradiciones judías. Porque Él bien puede ordenar destruir una cosa, no necesita decirlo, Él solamente lo hace. No necesita consultar a nadie, Él solamente lo hace. Pero le acusaron falsamente de que Él quería destruir el templo físico de Jerusalén. La ausencia de testigos, pues si hubiese testigos, pero estos testigos no hablaron la verdad, pues el Señor Jesucristo es la verdad. Y no hay otra verdad más que Él. Entonces el sumo sacerdote empieza una interrogación al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo no dice nada, se calla. El Señor Jesucristo fue llevado al sumo sacerdote y Pedro le siguió hasta el patio. Ellos buscaban testimonio en contra del Señor hasta que fue acusado de querer destruir el templo. El Señor Jesucristo es acusado injustamente por ser obediente. Creer en el Señor Jesucristo es no poner pretexto para seguirle. Aquí Caifás estaba poniendo como pretexto, vamos a salvar la nación. Es mejor que muera un hombre, vamos a salvar la nación. Hermanos y amigos, a veces colocamos pretexto para seguir al Señor. A veces nuestro trabajo no solo es pretexto, es tropiezo para seguir al Señor. Tal vez es mejor no tener trabajo. Así seguimos más fielmente al Señor. A veces nuestra familia es un pretexto para no seguir al Señor. Podemos utilizar cualquier tipo de pretexto para no obedecer al Señor y hacer lo que nosotros queremos hacer y no la voluntad de Dios. Esto es lo que nos enseña también este pasaje en parte. Versículo 60, entonces el sumo sacerdote levantándose en medio preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Lo mismo dice Mateo 26, 62 al 63 en la parte A, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. El Señor no respondió ante esta acusación falsa. Pero ¿cuál es la razón? La razón es que Él es Dios y hombre a la vez. Pero en su condición divina, como Dios, Él no responde ni da cuentas a nadie, especialmente a un hombre. Sigue siendo Dios el creador, incluso de Caifás. Sigue siendo Dios.
En otra parte, no quiere asumir defensa porque no está tratando de evitar la muerte, sino de entregar su vida por los que creen en Él. Y no quiere que se haga su voluntad, sino la del Padre, que es ir a la cruz para conciliar sus dos atributos, de amor y justicia. Así lo hemos visto en el sermón titulado En el jardín del Getsemaní, en Marcos 14, 32 al 42. El versículo 35 de Marcos 14 dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, si fuese posible, pasase de él aquella hora, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Él callaba, porque había orado antes, hacer la voluntad de Dios, que no se haga lo que él quería. Es cierto, dice, si es posible, aparta de mí esta copa, si es posible que yo no pase por la cruz, que no sufra tanto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso él callaba. Era Dios 100%, era hombre 100%. Aunque Caifás ya había determinado el condenarlo, el Señor ya había determinado más antes obedecer hasta la muerte. Y además en su condición de hombre, oró para mostrarnos que hay que esperar orando en situaciones difíciles en nuestras vidas. El Señor Jesucristo esperó en oración ser entregado para su sacrificio en la cruz y repite esta su petición en oración al soberano Padre en el Getsemaní. Y finaliza esa oración determinada a obedecer a su Padre. Está modelando para nosotros lo que es hacer la voluntad de Dios. Al callar, le está mostrando amor incluso a Caifás, porque su muerte, sepultura y resurrección puede significar potencialmente incluso la salvación para él. Pero Caifás no le creyó que es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, y lo condenó y decidió su propio castigo en el infierno, en la condenación eterna para siempre. Así sucede con aquellos que proceden con desdén ante la evidencia de las Escrituras, y no solamente de ellas, sino de la misma historia. El sacrificio y del sacrificio del Señor y de su muerte en la cruz sin pecado. El Señor no quiso defenderse para no obstaculizar la voluntad de Dios. Por otra parte, el Señor Jesucristo, que es Dios y hombre 100%, no responde a la pregunta ¿por qué? Normalmente no responde a la pregunta ¿por qué? Sino ¿para qué? Pues a Dios nadie le puede cuestionar. Él es soberano en todo en el universo. Hermanos, qué importante nos ha modelado el Señor, que para nosotros es más importante obedecer la voluntad de Dios, aunque la vida. Por eso tantos cristianos en las primeras épocas del cristianismo no han temido entregar sus vidas antes que renunciar a su fe. Y lo han hecho. Pero aquí también podemos ver una cosa. El Señor no va a responder la pregunta ¿por qué? A veces muchos preguntamos a Dios ¿y por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa pregunta casi Dios no responde a sus criaturas. Dios va a responder la pregunta ¿para qué? ¿Por qué me has mandado esta enfermedad? No va a responder. ¿Para qué me has mandado esta enfermedad? Va a responder. ¿Por qué me has mandado este sufrimiento? Él no va a responder. ¿Para qué me has mandado este sufrimiento? Va a responder. Porque el apóstol Pablo más tarde dice que todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, sea para la gloria de Dios. El Señor se glorifica en todas las cosas que nos suceden y se va a glorificar en todas las cosas que nos suceden. No podemos cuestionarle al Señor porque Él es soberano. ¿Quiénes somos nosotros para pararnos frente al Dios soberano y preguntarle y decirle por qué hace una cosa y por qué no hace otra cosa? Entonces el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Lo mismo dice Mateo 26, 63b. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente
que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. En este versículo se puede ver la incredulidad de Caifás, que a pesar de la evidencia presentada por el Señor Jesucristo y sabiendo lo que él mismo pensaba hacer con el Señor, porque él ya había predeterminado condenar al Señor, como lo hemos mencionado anteriormente, todavía él pregunta. Eso es incredulidad. La incredulidad se define como aquella persona que, habiendo visto suficiente evidencia de que Jesús es la verdad, todavía se atreve a dudar sabiendo que es la verdad. Juan lo comenta después del arresto del Señor en Juan 18, 12 al 14. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, como dijimos antes, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo, ya lo dijimos antes. Ya más antes Caifás había decidido la condenación del Señor. O sea que su pregunta era malintencionada. Está destinada por cualquier medio condenar al Señor, y el Señor está dispuesto a obedecer a Dios hasta la muerte y no va a interferir en cambiar las circunstancias, aunque esto significa su muerte. No va a cambiar sus circunstancias. Por eso cuando Él es tentado, podía llamar a sus ángeles. Pero Él no lo va a hacer. Es más importante obedecer la voluntad de Dios. La otra parte es que cuando le hace una pregunta legítima, el sumo sacerdote le volvió a preguntar, le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Entonces el maestro respondió, Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Y aquí no solo el Señor hace una afirmación de su deidad, sino que habla de su glorificación y de su segunda venida. De las dos cosas habla. De hoy en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Está hablando de la glorificación. Después de la resurrección, ir a sentarse a la diestra del Padre, donde Él intercede por nosotros. De eso está hablando. Y dice, y además, veréis, dice, y viniendo en las nubes del cielo. Está hablando de su segunda venida. En otras palabras está diciendo, ahora me estás viendo humilde delante de ti porque tengo que obedecer hasta la muerte. Voy a morir, no hay otra alternativa. Además, tú ya has predeterminado que yo voy a morir. Digo una cosa, dice Juan, me vas a condenar de la misma manera. Pero la siguiente vez que venga, voy a venir sentado de la derecha de mi Padre. Y la segunda vez que venga, no va a ser para responderte así las preguntas. Voy a volver en segunda venida para el juicio, para condenar a aquellos que no han creído, porque han tenido chance de creer. Ya está diciendo el Señor en pocas palabras. Por eso el apóstol Pablo habla en Filipenses 2, 5 al 11, de que el Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Está mirando solamente en retrospectiva lo que pasó en la cruz con el Señor Jesucristo. El Señor hace una afirmación de su deidad frente a Caifás. Y Caifás decide no creer en Él. Entonces vea la reacción del sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote, versículo 63, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. Mateo 26, 65 al 66, pasaje paralelo, dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Lo que estaba buscando era un pretexto para condenarlo Caifás. Y ahí tuvo un pretexto para condenarlo. En Lucas 22, 63 al 71 dice al respecto, y los hombres que cuestionaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Versículo 66, cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y él les dijo, si os lo dijere no creeréis,
Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, luego, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo sois. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de tu boca. Hermanos, esta población que está hablando, habían visto milagros del Señor, habían visto la resurrección de Lázaro, habían visto la entrada triunfal, habían escuchado las enseñanzas del Señor mismo, de su propia boca, la sabiduría que venía de Él. Y dudaban de que es el Hijo de Dios. Sabemos que Caifás, entre comillas, está actuando acá. Eso de rasgarse las vestiduras era muestra de recogimiento, arrepentimiento, de ira santa delante de Dios por el pecado de uno. Pero en este caso, Caifás ya había decidido la muerte del Señor, así que por pura fórmula se rasga las vestiduras. Lo mismo que el Señor ya había decidido no evitarlo mucho tiempo antes del nacimiento de Caifás. Desde el pecado de la caída de Génesis capítulo 3:15, cuando dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Caifás había decidido poco antes condenar al Señor. Pero el Señor había decidido mucho antes, en Génesis capítulo 3, versículo 15, venir a morir en la cruz del Calvario voluntariamente. Por eso él callaba y no se defendía y no quería entorpecer la voluntad de Dios, porque debía llegar a la cruz sin pecado. Además afirma Caifás que no tiene necesidad de testigos, se basa en su propia incredulidad y conveniencia para condenar al Señor, y así todos le condenaron a muerte por blasfemia, porque dijo que es el Mesías prometido, 100% Dios, 100% hombre, siendo el mismo Dios hecho hombre. Luego los demás piensan que tienen que actuar por su cuenta, como dice el versículo 65, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle su rostro y darle de puñetazos, a decirle profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. El Señor no reaccionó, no porque no podía, sí podía, con un solo pensamiento. Él podía ordenar que sus ángeles vengan y le salven, pero no se trataba de que Él se salve, se trataba de obedecer la voluntad de Dios hasta la muerte. Por eso que Él permitió todo este tipo de abusos que le hicieron, que por amor fue a la cruz, para pagar el precio de la caída del pecado de Adán y Eva. Adán y Eva fueron desobedientes y produjeron la muerte y la imputación del pecado para todo aquel que nace después de Adán y Eva, cuya tendencia es el pecado. Pero Cristo, el postrer Adán, llega a la cruz sin pecado y decide obedecer a Dios, permitiendo todo tipo de abusos, antes que defenderse a sí mismo, porque ya había predeterminado por la palabra de Dios y por su propia voluntad, como había orado en el Getsemaní, no defenderse, sino hacer la voluntad de Dios. El sumo sacerdote pregunta y el Señor calla. Este pregunta otra vez y el Señor responde que es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Entonces este le condena por blasfemia y le golpean burlándose de él. El Señor Jesucristo es condenado injustamente por decir la verdad. Hermanos, aceptar la verdad del Señor Jesucristo significa la salvación eterna. Rechazar la verdad como hizo Caifás es aceptar la condenación eterna. No tiene excusa. No tiene excusa por el castigo eterno que él va a sufrir, porque rechazó en la misma presencia del Señor al Salvador Jesucristo, al que podía darle la salvación de su alma. ¿Por qué? Porque pensó que podía salvar toda una nación haciendo que un solo hombre
muera. ¿Podemos racionalizar las cosas? ¿Podemos decir esto es así, el otro es así? ¿Racionalizar? Y porque hemos racionalizado podemos justificar una postura nuestra, pero aún esa racionalización puede estar equivocada. Porque después de la caída, aún la razón ha sido afectada. Aunque la razón ayuda para determinar muchas cosas, pero aún nuestra razón ha sido afectada por el pecado. Por eso que si partimos de una premisa equivocada, vamos a llegar a una conclusión equivocada. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y cuál es esa verdad? La verdad es que Adán pecó en el Edén y ese pecado se imputó a toda la humanidad. Y desde entonces el hombre, como dice Pablo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ahí mismo el Señor decide venir a salvarnos. Y ahora vemos la escena cuando está frente a Caifás. Y él no va a reaccionar a favor de él mismo, porque quiere hacer su obra perfecta en la cruz. Y este es el día que el Señor está hablando a tu corazón. Si tú no has hecho la decisión todavía de seguir al Señor Jesucristo, no obres como Caifás, escapando de la salvación, huyendo de aquel que te puede dar la salvación. Si has visto suficientemente evidencia en tu vida de que el Señor es la verdad, el día de hoy decídete y síguelo. Haz la voluntad de Dios, obedece la palabra de Dios, aún por sobre tu vida, así como lo modeló el Señor. El Señor Jesucristo es llevado al sumo sacerdote. Ellos buscaban testimonio contra el Señor hasta que es acusado de querer destruir el templo. El sumo sacerdote pregunta y el Señor calla. Este pregunta otra vez y el Señor responde que es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Entonces este le condena por blasfemia y le golpean burlándose de él. El Señor Jesucristo es acusado injustamente por ser obediente y condenado injustamente por decir la verdad. Creer en el Señor Jesucristo es no poner pretextos para seguirle, pues aceptar la verdad significa la salvación eterna del alma. Por eso este sermón se titula, hermanos, Salvación Eterna. Esto es lo que el Señor le ofreció a Caifás, a Anás y a todos aquellos que estaban presentes en el juicio del Señor, pero despreciaron esta salvación eterna. ¿Por algo temporal? ¿Por algo pasajero? Porque en el año 70 después del Señor Jesucristo, Jerusalén fue destruida. ¿Qué es lo que preservaron? ¿Su templo? No les quedó. El mismo Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y así fue. Hermanos y amigos, y amigo, ¿qué harás con el Señor Jesucristo? Ven a Cristo el día de hoy. No te alejes para perdición. Acércate a Él para salvación. En el nombre de Jesús, vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Gracias te damos el día de hoy por la Escritura, por la revelación de la Escritura que dice la verdad, que nos convence con tu Espíritu Santo para actuar con la verdad. Te pedimos, Padre, que toques los corazones, Señor, que si nuestra decisión no es firme de seguirte, que el día de hoy sea firme nuestra decisión, Señor. Si hay alguno que no te conoce, pues que el día de hoy se entregue a ti, Señor, y que tú le convenzas de justicia, juicio y pecado a través de tu Espíritu Santo, para que ellos decidan seguirte y servirte, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Pues que el Señor les bendiga esta semana y que podamos disfrutar esa salvación eterna. Y si usted no la tiene, estoy dispuesto a hablar con usted al final del servicio en el salón de bienvenida. Que el Señor les bendiga. Démonos un abrazo de paz, hermanos. Amén.